Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Como nosotros sabemos que se mueven desde el exterior, desde Miami, ¿no? Aquí están, pues. Páginas web. Díganme ustedes, estas páginas web, ¿dónde están residenciadas? Dollar Today, tucalibi.com. Díganme ustedes si estas variables que ellos fijan están vinculadas al funcionamiento real y los ingresos en divisas de la República. No, no tienen nada que ver con eso, camaradas, compatriotas. Sencillamente son variables que se fijan por presupuesto caprichoso o por políticas dirigidas y han logrado perturbar parte de la economía por esta vía. Vamos a iniciar desde el mismo día de hoy, en base a un régimen especial con las leyes económicas que tenemos y de decretos que voy a ir emitiendo con los poderes que me dan las leyes que rigen el INDEPAVI, el SUNDECOP. Vamos a iniciar una gran operación nacional en todo el territorio de la República de lucha contra la especulación y el acaparamiento. Una gran operación cívico-militar que va a recorrer toda la patria. Vamos hasta el último nivel de la cadena productiva, distributiva y comercial del país. Así que cada quien prepare sus papeles, preparen sus almacenes. Somos miles que vamos a ir a ver hasta el último almacén para ver por qué tiene acaparado, aguantado, para ver el precio hasta del último producto. Una gran operación de equilibrio, de supervisión. Y tengo poderes económicos y con la habilitante se va a facilitar todo. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela. Así estamos escuchando a Nicolás Maduro, bueno, en el día de ayer comunicando esto a la población. Una traducción, Venegas, que es INDEPAVIS, es la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios. Y, bueno, el SUNDECOP es la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, doctor Venegas. Muy bien. Bueno, hay un libro que yo le recomendaría al señor Maduro para que vea cómo le va a ir, que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios, cómo no controlar la inflación, de Schottinger y otro, ¿no? Es un libro excelente, lo pueden encontrar en internet. Se han utilizado la guillotina, los latigazos, las penas de muerte contra los precios, ¿no? Pero los precios son las cosas que suceden en el mercado con las circunstancias que conocen los que actúan en el mercado y no se pueden controlar por el ejército, ¿no? Esta visión es muy curiosa, dice, desde Miami hay algunas páginas que están manejando las variables de la economía de Venezuela, ¿no? El Estado intervencionista que quiere manejar la economía de Venezuela se ve impotente ante unas páginas de Miami, es una cosa bastante impresionante. Pero para ver el clima que está viviendo en este momento Venezuela a partir de esta situación de Maduro y especialmente de la economía venezolana, tenemos en línea a Agustín Blanco Muñoz, que es analista político y columnista del diario El Universal. Vamos a recibirlo y a conversar con él de esta cuestión. Blanco Muñoz, ¿cómo le va? José Venegas lo saluda. Bien, José, todo bien. Viendo el espectáculo Venezuela en uno de sus momentos de mayor tensión. Las medidas anunciadas por Maduro en el día de ayer han despertado mucho debate, mucha discusión, todo el entendido de que aquí exactamente lo que se produce es una mayor ampliación del sistema de persecución para el sector económico, entendiendo que los controles son
lo que se llama definitivamente la solución, entiende el gobierno, de la actual crisis económica que llega, por supuesto, a lo político, a lo social y a lo militar. De modo que la situación es eso, de más persecución, de más controles, algo que de antemano se sabe que no va a resolver, ni siquiera va a mejorar la actual situación económica que parece ya inserta en lo que llamaríamos la catástrofe, una mayor profundidad en la catástrofe económica que estamos viviendo, en la cual el control de precios y la persecución de la producción son los rasgos fundamentales para atacar, para detener lo que llamaríamos las posibilidades de un mercado que pueda fluir de la manera más libre. Eso aquí está negado, pero a su vez el llamado Estado no cuenta con un aparato productivo que pueda en realidad suplir o deshacerse o poner a un lado el sector productivo privado. De modo que esa es nuestra gran preocupación, y lo de ayer en síntesis efectivamente fue: voy a poner más persecución, voy a hacer más persecución, con una ley habilitante perseguiré más y más y más para imponer una economía que me lleve, que me traslade a la transición hacia el socialismo, que es su sagrada obsesión. Esto creando inclusive organismos llamados populares para que estén a la cabeza de esa persecución, donde el allanamiento a almacenes será lo fundamental, porque siguen dentro de la idea de que aquí lo que prevalece es una guerra económica y que no hay escasez en la producción, sino que el propio sector económico esconde los productos, los acapara, para que el gobierno se sienta o sea perjudicado en las elecciones del 8 de diciembre. Todo esto a sabiendas de que concluyo de que no hay, desgraciadamente o favorablemente, no hay posibilidad de que el régimen pueda perder las elecciones del 8 de diciembre, porque las tiene controladas con el aparato fraude trampa que tiene montado a nivel del Consejo Nacional Electoral. Bueno, no lo recibimos bien al doctor José Venegas. Estamos entrevistando a Agustín Blanco Muñoz, analista político venezolano, columnista del diario El Universal, y bueno, escuchándolo atentamente sobre las últimas medidas de Maduro. Lo seguimos escuchando, Agustín. Sí, yo le decía que estos son nuevos organismos, como la Corporación Nacional de Comercio Exterior, que ahora se encargará de seleccionar a las empresas, las privadas como las públicas, para coordinar y para controlar más la entrega y administración de las divisas. Esto no significa en sentido estricto que habrá de producir una mejoría. Esa mejoría del cuadro económico está materialmente negado, y está negada fundamentalmente porque la gran pregunta es esta: ¿de dónde deviene la acumulación? ¿De dónde deviene lo que llamaríamos el monopolio del dólar en la actualidad? El monopolio del dólar no corresponde fundamentalmente a lo que podemos llamar sector privado. No, el monopolio del dólar en Venezuela lo tiene PDVSA. Y PDVSA, que administra pues nuestra gran riqueza petrolera, es hoy la entidad que materialmente ejerce el mando poder en este ex país. Allí está al frente de esto Rafael Ramírez, quien ahora coordina el sector económico gubernamental. Pues bien, del monopolio de PDVSA surgen lo que se llama las mafias del dólar. Y las mafias del dólar son las que tienen fundamentalmente el control de la divisa, y que son quienes la comercializan como quieren y donde quieren. De modo que ahí está lo que llamaríamos la clave, el centro de nuestra gran catástrofe económica actual. Pero este señor presidente, lejos de atacar el problema que
lo tienen en el centro, en el fondo mismo de su gobierno, se lanza a atacar el sector privado sin tener cómo atacarlo, es decir, sin tener un respaldo gubernamental que le permita atacar el sector productivo. De modo que ellos siguen en la idea de destruir el poco aparato productivo que quedase para suplirlo por un aparato productivo inexistente que es el gubernamental. Esa es nuestra tragedia en el orden productivo, la tragedia que hace posible que hoy los venezolanos no consigamos un pote de leche, un frasco de aceite, o que no consigamos papel toalete, o que no consigamos otros muchos productos de las cestas básicas. Aquí, en este momento, quienes pertenecemos a la clase media, estamos pasando por una gran tragedia. Esto es, aquí en mi casa, la gente salió desde las 6 de la mañana a recorrer los mercados a ver dónde consigue un poquito de leche o dónde consigue unos rollos de papel toalé. Vea usted lo que está ocurriendo en este drama que se llama el país rico, millonario que es Venezuela. Y no tenemos materialmente gobierno en lo económico, sino un conjunto de mafias que se aprovechan cada vez más de la riqueza petrolera venezolana. Ahora, Agustín, esto evidentemente con estas medidas Maduro se cava su propia fosa porque pelearse contra el sector productivo, si gana, pierde, y si pierde, también pierde. O sea, es imposible que le vaya bien. Habiendo elecciones de acá a un mes, ¿cuál es el ánimo de la gente con el gobierno y qué ha cambiado respecto de las últimas elecciones? Mira, José, el problema, ahora toca el problema político. Él no cava su propia fosa. Su propia fosa está construida hace un buen tiempo. Porque no es verdad que esta crisis económica arranca nada más que con el chavismo. No olvides que nosotros venimos en caos económico por lo menos desde 1989, cuando se produce el Caracazo en tiempos del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Allí comenzó lo que llamaríamos la gran campanada de la crisis económica. Ya venimos del 83, cuando se produjo la primera gran devaluación en el gobierno de Luis Herrera Campins. De modo que el flaqueo de nuestro aparato productivo no comenzó exactamente con el chavismo. Cometemos un error si atribuimos todos los errores a ellos. Ellos son herederos de un fracaso que ellos han profundizado. Sí, por eso, pero digamos, Agustín, que el control de precios tiene un efecto muy conocido, digamos, y que si ahora se está peleando con los precios porque no da resultado, esta es la fosa que se ha acabado. Yo cuando digo que se acaba la fosa es lo peor que se puede hacer cuando se intervienen los precios es terminar con los militares en la calle, porque eso agrava el problema. Entonces ahí donde digo, frente a elecciones el mes que viene, ¿qué efecto va a tener esto? Ese efecto está controlado. El problema, a donde quería llegar con mi examen, lo que respondía, es que ese efecto está calculado. Ellos saben que tienen el control del aparato político electoral. Ellos saben que tienen el control de todos los organismos legales. Ellos saben que tienen control de todos los frentes represivos, que tienen control en lo militar y en lo policial. Ellos han hecho una gran inversión en el aparato represivo. De modo que no temen que aquí pueda haber en lo inmediato lo que se llamaría un levantamiento social, que están dispuestos en todo caso a controlarlo a partir de la intervención represiva. Te digo más, el gran problema venezolano, y ahí tocamos el aspecto político, es la inexistencia de un contrario dialéctico en el campo opositor. Es decir, aquí en el campo gubernamental, con todas estas medidas que tocan la barbarie económica, no se puede decir de otra manera, y sin embargo, las oposiciones se mantienen hoy materialmente convalidando lo que va a ser, entre otras cosas, el triunfo de esta gente gubernamental el 8 de diciembre. Las convalidan porque no hacen realmente ninguna oposición, ningún cuestionamiento de fondo al fraude trampa que está montado, y así el 14 de abril
a la hora de las presidenciales, dijeron que les habían robado el triunfo al señor Capriles. Pues bien, un mes después, cuando el CNE convoca las elecciones del 8 de diciembre, las regionales del 8 de diciembre, dicen vamos a votar, y eso significa que van a votar sin ninguna nueva condición, es decir, que van a avalar el nuevo capítulo de un nuevo robo. De modo que aquí este régimen, el régimen del señor Maduro, marcha a paso de vencedores y sin contar con una oposición que se puede hacer eco de un clamor popular que materialmente no aguanta más, pero que ellos, las oposiciones, contribuyen a su apaciguamiento, a su tranquilización, a su inercia materialmente y a resignarse a buscar por todas partes un poco de leche o un poco de petróleo o un poco de aceite o un poco de azúcar. ¿Hasta dónde llega el apoyo de las Fuerzas Armadas a Maduro? ¿Es incondicional, absoluto, no importa cuál sea el resultado, no importa lo que esté pasando en la calle? Son Fuerzas Armadas pretorianas, hermano. Son Fuerzas Armadas pretorianas, te dije, en las cuales se ha hecho una gran inversión. Este sistema de inversión en las Fuerzas Armadas no fue inventada por el chavismo. Viene ha sido históricamente el componente fundamental para el mantenimiento del Estado explotador venezolano. El chavismo lo que ha hecho es dimensionar esa inversión en las Fuerzas Armadas. Es decir, aquí hay unas Fuerzas Armadas hoy llamadas revolucionarias, chavistas y venecubanas. Porque aquí no te olvides, no vas a entender Venezuela si no entiendes que esto no es Venezuela, sino que esto es Venecuba, y que nuestras Fuerzas Armadas están controladas en lo fundamental por el esquema cubano y básicamente por el alto mando cubano y por el G2. Estas son unas Fuerzas Armadas en las cuales simplemente actúa hoy la tarifa que significa una compra-venta de conciencia y una compra-venta de disparos o de armas. De modo que este es un régimen que tú no puedes verlo ni analizarlo en términos de democracia o libertad, sino en términos de opresión, represión y dictadura. Si no haces así, te equivocas completamente, porque estás buscando la aplicación de una ley o el respeto a una tal constitución, y eso realmente no está planteado en ningún caso y por ninguna circunstancia. Ahora, esto en Cuba viene funcionando hace 50 años. ¿En Venezuela va a pasar lo mismo? Hasta el día de hoy, yo te diría que sí. Hasta el día de hoy no tengo ningún elemento que me permita pensar que esto va a caer ni el 8 de diciembre, como vienen aquí señalando algunas personas afiliadas más a la emoción que al análisis político. Vienen diciendo que simplemente el 8 de diciembre esto se va a convertir en un plebiscito y que el señor Maduro va a tener la minoría y que va a venir una comisión cubana a llevárselo para poderlo salvar. Eso no tiene ningún asidero. Estas son las mismas emociones que no corresponden a ningún plan político serio. El señor Maduro y su partido, el PSV, van a ganar vía fraude trampa las elecciones del 8 de diciembre y va a seguir con el apoyo de su Fuerza Armada, con el apoyo venicubano, va a seguir allí. No te olvides que esta es una experiencia llamada socialista, comunista, donde hay muchos interesados en su permanencia, entre otros los llamados camaradas chinos o los llamados camaradas rusos, que han visto aquí la posibilidad de ver así como una especie de laboratorio para un tal nuevo socialismo del siglo XXI. Esto es lo que estamos viviendo, José. Esto es una situación realmente difícil que no tiene salida electoral, no tiene salida en las urnas electorales. Es una situación que está llevando mucha gente que anda hoy padeciendo, llevando mucha gente, muchos inocentes, a los cementerios por angustia, por enfermedad inmediata. Hay mucha gente padeciendo sin que haya un gremio político, una
organización política de oposición que realmente pueda, lo que se llamaría entender, administrar y organizar una oposición real, verdadera, contumaz contra este régimen. Claro que yo coincido, para mí hace mucho que se está analizando Venezuela y todos estos regímenes como si fueran regímenes legales, y eso no hace más que ayudarlo. Pero lo pregunto sobre todo para que la gente entienda un poco las circunstancias que ustedes ven desde adentro, ¿no? ¿Por qué Capriles no es ese oponente dialéctico? ¿Qué es lo que no tiene? Y en todo caso, ¿por qué la oposición se gira alrededor de un personaje con una característica determinada como la de Capriles, ¿no? O sea, no son oponentes dialécticos, no son verdaderos opositores, porque lo que andan buscando no es sino una negociación que les permita acceder al mando poder. No tienen un plan que les permita diferenciarse, otra política que les lleve simplemente a proponer un nuevo país, un nuevo modelo de país. Ellos siguen apegados a la continuación, y la continuación tiene en Venezuela 203 años de lo que se llama vida republicana. No son sino otros continuadores. Y aquí, no te olvides, a menos en Venezuela como en muchos países latinoamericanos, no ha habido ruptura. Vivimos materialmente la continuación del llamado o mal llamado periodo colonial. Una ruptura en profundidad para la creación de otra sociedad aquí no la ha habido. De modo que estos sectores que se nombran o se autonombran como de oposición no son sino la continuación de las mismas fuerzas que hoy están al frente del régimen, las mismas fuerzas, pero con otros hombres, ni siquiera con otros programas. Los programas todos, incluyendo el que está gobernando, tiene su base y fundamento en el liberalismo, o si tú quieres el neoliberalismo. Pero aquí no hay otra corriente, aquí no hay otra visión, sino el liberalismo o neoliberalismo acompañado con positivismo, es decir, la búsqueda del próximo salvador, la búsqueda del próximo hombre, la búsqueda del próximo caudillo. Y un Capriles simplemente se asoma, sin formación y sin ascendencia caudillista, se asoma como el próximo salvador, el próximo mesías o el próximo caudillo. Eso es lo que estoy viendo, y por eso no hay perspectiva. Un caudillo inofensivo. Cuando a vos te toca ver las noticias que llegan desde la Argentina, un país que va en ese camino, en unas etapas más, digamos, menos avanzadas, ¿qué dirías que habría que hacer en la Argentina, que no ha llegado a los extremos que ha llegado Venezuela? En Argentina, de lo que vimos en el día de hoy, y siguiendo la experiencia venezolana, habla de Venezuela controlada por Cuba. Argentina tendría hoy el sector que llamaríamos de la nueva política, o los aspirantes a la nueva política, crear una fuerza organizada, un movimiento orgánico de la nueva conciencia, de la nueva búsqueda, de la nueva verdad, y si me permite, la nueva forma de ver lo que se llamaría la liberación de un pueblo. Mientras Argentina, como el caso venezolano o cualquier otro latinoamericano, siga apegado a los viejos esquemas coloniales, llevados a una tal república que no es república, a unos tales países que no son países en sentido estricto, a unos tales patrias que no son patrias en sentido estricto, y sigamos apegados como estamos apegados en el caso argentino hoy, lo digo como elemento o como individuo que simplemente tiene una información, ya no como analista argentino ni nada que se parezca, lo que uno ve es un país dependiendo también de una figura. Hoy día no sabemos qué pasa con la señora Kirchner. Nos recuerda un poco el caso del señor Chávez. Yo no he visto un video donde aparezca la señora Kirchner. Y entonces todo el país girando alrededor de la señora Kirchner. ¿Qué es esto? Otro país girando el señor Kirchner como que giramos a través o alrededor del señor difunto. Que en paz descanse. Mira, esto nos llena de preocupación. Pues entonces, ¿qué está haciendo la otra versión, la otra visión argentina? ¿Dónde está realmente la otra política argentina?
Yo quisiera ver dónde está la otra política, la que me diga, la que es el polo opuesto, el contrario dialéctico a los Kirchner y a todo lo que se llama el peronismo. Sí, hay un Eso es temor lo a que ser yo digo contrario. para Argentina. Así como en Cuba, tú no puedes pensar en este momento que hay ningún contrario dialéctico. Yo no lo veo en el caso argentino, como no lo veo en el caso venezolano. Ahí no tú sé no si puedes pasa cambiar. esto. No sé si pasa esto en Venezuela, pero acá la oposición está muy contaminada de la lectura de encuestas, y entonces, bueno, como ha habido toda una etapa de enamoramiento del país con el kirchnerismo, tienden a pensar que no puede estar en contra porque es ponerse en contra de los que contestan las encuestas. O sea, están un poco atados por esa cuestión. Por eso que yo creo que también han evitado ponerse en la cancha que el mismo kirchnerismo les regalaba, ¿no? Como oponentes. No sé si esto pasó en Venezuela o se puede extrapolar de alguna manera. No, es el esquema, es el chavismo y kirchnerismo, son los factores de poder, son los factores que están controlando hoy por hoy las finanzas públicas, y de allí deviene todo esto. Ellos han seguido la dirección del chavismo, que ya pues no era extraña al movimiento peronista, ni al movimiento del movimiento de los castristas, de control de los medios de comunicación, y tienen controlado la mayor parte de los medios de comunicación. Hoy día aquí en Venezuela hay el control absoluto de los medios televisivos y los medios radiales, de modo que las voces de uno, por ejemplo, quien te está hablando, y ya sabrás por qué, estamos materialmente impedidos de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a los dos modelos que consideramos dos modelos de destrucción, el modelo gubernamental y el modelo opositor conciliador. Entonces, cuando te pones a esto y dices, hay que buscar una